Dios les bendiga, ¿cómo están? Acá estamos como todos los domingos a las 6 de la tarde desde nuestra casa. Estamos predicando la palabra de Dios, vamos a estar orando también y vamos a hablar sobre un tema muy lindo. ¿eh? Los que se van conectando pongan hola o así yo voy viendo quiénes están conectados. ¿m? No les voy a responder porque si no me pierdo en la predicación, pero vayan conectándose, vayan poniendo aunque sea hola, así veo quienes están escuchando este video. Vamos a estar hablando de algo muy importante y acá se conecta Inés Bravo como siempre, muchas gracias, me dice bendiciones pastor, que Dios la bendiga hermana, eh, siempre está ahí entre los primeros. Eh, Vamos a estar hablando sobre el cristianismo sobrenatural. Un cristiano es alguien sobrenatural. Si usted es cristiano, es una persona sobrenatural. O sea, que no nos movemos a nivel humano, sino nos movemos en la dimensión de los milagros, en la dimensión de lo imposible, en la dimensión de Dios. Para Dios no hay nada imposible, por eso puede elevarse. Jesús se elevó y se fue al cielo, caminó sobre las aguas, hizo milagros de resucitar muertos. O sea, no hay nada imposible para Dios. Ahora, vamos a ver quién somos nosotros como cristianos. Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor Jesús nos ha prometido que nosotros vamos a hacer obras mayores que Él. Las obras de Jesús están registradas en los evangelios, pero hay miles de otras obras que Jesús no hizo, que hizo, pero no están registradas en los evangelios. Y dice San Juan que si se escribieran todas las obras que Jesús hizo, no entrarían los libros que se habrían de escribir sobre todo el planeta. Entonces, vamos a leer un pasaje de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 15, que dice así, esto es palabra de Dios, dice: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, describe Pablo a Timoteo, pero esto es palabra de Dios. Todo lo que está aquí es inenarrable, no se puede equivocar. Si dice desde la niñez, es desde la niñez. Dice: se te han enseñado las sagradas escrituras, las que te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que nosotros vamos a basarnos en las sagradas escrituras, que es palabra de Dios y Dios no puede mentir. Y si Dios dijo que haremos obras mayores que Él, así es. Inclusive nos dio posibilidades de hacer obras
increíbles. ¿Mm? Jesús dice, de cierto os digo, que si tuvierais fe como este grano de mostaza, diréis a este sicómoro, que es un árbol de tronco corto pero grande, con muchas ramas, dice, desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro les obedecería. O sea, nos da hasta dónde podremos llegar. Es un ejemplo prácticamente de lo más imposible, ¿no? Que nosotros, pero dice que lo podemos hacer si ejercitamos la fe. Entonces uno le dice al sicómoro, desarráigate, y el sicómoro solo sale y se flota en el aire y se va para el mar, y en el medio del mar se planta y queda ahí plantado en el medio del mar. Parece algo demasiado exagerado, pero lo dijo Jesús. Dice, y les obedecería y lo haría. O sea, miren, digamos así, si uno va ejercitando la fe de a poco, aceptando orar por enfermos, y Dios va sanando y va haciendo más y atreviéndose a orar por otras cosas, podríamos, si es voluntad de Dios y si es el momento de Dios, decirle a un árbol que se levante solo, y el árbol se levantaría solo, y iría por el aire para plantarse en el medio del mar, cosa que es imposible, pero se plantaría, ¿no? Así que nos da un margen de milagros impresionante. Entonces dice, desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras, y toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, Dios usa la palabra de Dios viene a ser el metro patrón. Lo que está en la palabra de Dios tenemos que creer, lo que no está en la palabra de Dios no tenemos que creer. Si no hay oraciones a muertos, si no hay oraciones para sacar personas de algún lugar de tormento, entonces esto no es de Dios. Si está en la Biblia, que podemos resucitar muertos, echar fuera demonios, eso es de Dios. Recuerdo que cuando me decían que la gente no tenía demonios, que eran cosas psíquicas, empecé a reprender demonios de las personas, y los demonios se manifestaban y gritaban, mujeres con voz de hombre, salían de ellos y quedaban completamente sanos. O sea, la opinión de teólogos y de ministros religiosos decía que no, que eso era porque ignoraban, ponían demonios porque pensaban que eran demonios, pero era gente que estaba trastornada. Pero eran demonios. Cuando la Biblia habla de demonios, habla de demonios. Cuando habla que hay infierno, hay infierno. Otro día me preguntaba una persona, ¿hay infierno, pastor? Y en la Biblia se habla más del infierno que del cielo. Entonces, la palabra de Dios es nuestro metro patrón. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede cuando una persona, porque estamos hablando de que cada cristiano es alguien sobrenatural. Cuando una persona acepta a Cristo, se arrepiente de sus pecados, recibe la salvación, cree antes que Cristo pagó en la cruz el pecado y toma la decisión de recibir a Cristo en su corazón, literalmente Cristo entra en el corazón de la persona
y también el Espíritu Santo y también el Padre, como vamos a estar viendo. Entonces, un cristiano es alguien que tiene a Cristo adentro, tiene el Espíritu Santo y tiene a Dios Padre. O sea, que tiene el poder más grande de todo el universo, de todo el cielo, de todo lo creado, de todo, absolutamente todo, el poder de Dios reside en cada cristiano. ¿Por qué? Porque Dios vive en cada cristiano. Por lo cual, nada nos será imposible. Así dice Jesús. Dice también, hablando de estas cosas, dice, y nada les será imposible. Si bien nuestro hombre exterior, como mi cuerpo, se va desgastando con los años, el Espíritu Santo, Jesús y el Padre no se desgastan y viven en mí. Y viven en usted si usted es cristiano. Ahora, pero usted, lo más probable es que los cristianos no sepan o no se den cuenta que Jesús vive en ellos, o que el Espíritu Santo vive en ellos, y que tiene todo el poder para hacer maravillas, señales y prodigios. Y yo se lo voy a probar basado en las Sagradas Escrituras. Siempre cuento que en un pueblo de la provincia de Buenos Aires iba con un pastor. Yo estaba empezando hace 40 años, o tal vez más, sí, estaba empezando y yo le decía a ese hombre de Dios, le digo, qué lindo sería que Dios diera un poder a nosotros que podamos hacer cualquier cosa. Y él me mira y me dice, ya lo dio. Entonces ahí me cayó la ficha, y en ese mismo momento íbamos caminando hacia la casa de una persona que tenía cáncer, y era una señora grande, y cuando la vimos era el esqueleto, un esqueleto era. Tenía 3 hijas que eran enfermeras que la cuidaban. Oramos, reprendimos el cáncer, nos volvimos a la casa del pastor, y a las 2 horas tocan la puerta de la casa del pastor y estaba la ex señora que tenía cáncer parada con una sonrisa inmensa. El cáncer se había ido completamente, pero seguía siendo un esqueleto. En otros casos que he orado o que hemos orado, Dios le da carne también y la rellena, pero en este caso seguía siendo un esqueleto. Y pidió bautizarse y la bautizamos ahí en la pequeña iglesita que tenía el pastor, y se sanó completamente. Entonces, todo eso va quedando en mi mente, y después, por supuesto, oramos por muchas personas que tenían cáncer y se sanaron, mi papá entre ellos, tenía cáncer de próstata, pero pasa desapercibido. Mi familia pensó que se habían equivocado los médicos, pero tenía cáncer de próstata, y siempre papá hablaba de eso, y bueno, y se sanó, pero pasó desapercibido, como el diablo hace, para que no se le dé la gloria a Jesús. Es Jesús en uno el que hace las cosas. Entonces, somos los cristianos personas en los cuales reside el poder de Dios. Tenemos el poder de Dios porque tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo en nosotros. Somos sobrenaturales. Ahora, el diablo trata de que no nos demos cuenta, trata de que no oremos por las personas, trata que
que nos consideremos nada. Y hay cientos de cristianos, miles, que nunca oran por nadie o interceden y no se dan cuenta tampoco que Jesús, que el Espíritu Santo y que el Padre viven en ellos. Entonces, un cristiano cualquiera, usted que es una ama de casa o una señorita que piensa que, bueno, que Dios está ahí, pero es de Dios, pero nada más, usted tiene el poder para echar fuera demonios, para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten, para sanar enfermos, para reprender tormentas, para hacer todo tipo de milagros. El Señor dijo, San Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia lo podemos hacer. Dice, y aún mayores hará. O sea, que si hay algo que está escrito en la Biblia, se puede hacer, y algo que no está escrito en la Biblia, lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús vive en nosotros y no hay nada imposible para Él. Tenemos que entrar en la dimensión sobrenatural. Usted repita ahí y diga, yo soy alguien sobrenatural. No es enorgullecerse, sino que es una realidad que dice Jesús en su palabra. Somos personas sobrenaturales y eso ha quedado oculto y sigue oculto, excepto en 2 o 3 o 5 o 6 predicadores del mundo que lo toman como que son ellos. Pero yo le estoy extendiendo a todos los creyentes, porque todos los creyentes han recibido lo mismo. El mismo Espíritu Santo que está en mí es el mismo Espíritu Santo que estaba en San Pedro. Y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y el mismo Espíritu Santo que estaba en Pedro y en mí está en usted, que es tal vez una joven que está estudiando a una carrera y piensa que no tiene ningún poder. Entonces, en primer lugar, lo nuestro es sobrenatural. Dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son humanas, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas diabólicas. El mundo entero está bajo el maligno, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las personas, parientes nuestros que no creen en Dios, están engañadas por el diablo. Hay que ordenarle al diablo que los deje, hay que orar por ellas para que se le vayan capas de pecado, porque es como la cebolla, ¿no? Uno le va sacando, son como vendas que se van acumulando. Entonces se le va una venda, pero tiene otra abajo. Entonces tiene engaños del diablo, y porque la religión, o porque aquel ministro religioso, o porque esto es aburrido, porque Dios no existe, porque me dijeron que descendemos del mono. Todas cosas que solamente por el poder de la oración esa persona puede ser libre. Entonces, la mayoría de los cristianos no oran como deberían orar por sus parientes, porque en el fondo piensan que tal vez en una de esas, si se mueren, se van al cielo igual. No saben que el que no tiene a Cristo no va a ir al cielo, desconocen el plan de salvación, viven en sus cosas. No tengo tiempo porque tengo que dar muchas clases, digamos así, en mi trabajo.
que el pastor no me venga a decir que me tengo que salvar almas, porque eso que lo haga él, ya que él este, se dedica a eso. No, no. Miren, los pastores están puestos para preparar a los santos para la obra del ministerio. Y Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen, o sea, a los creyentes, los, digamos así, creyentes comunes. Y nosotros estamos para guiarlos, para enseñarlos. El apóstol Pedro decía: yo me voy a enfocar en la predicación y en la oración. Con la oración Dios le hablaba, le daba la visión de la iglesia y predicaba para salvar a la gente, y eso es lo que Dios le agrada más. Y si los líderes no están enfocados en la salvación, en la sanidad, en la liberación, en orar por los enfermos, en orar por el bautismo en el Espíritu Santo, entonces estamos muy, pero muy lejos de la realidad de lo que Dios quiere. Entonces, dice Gálatas 2:20, ahora les voy a probar que Jesús vive en nosotros. Dice el apóstol Pablo, que es algo, una experiencia normal: en realidad yo también he muerto en la cruz junto con Jesús, y ya no soy yo el que vive, sino que Jesucristo es el que vive ahora en mí. Él había recibido a Cristo y Jesucristo vivía en el apóstol Pablo. Pero no es una experiencia para el apóstol Pablo, es una experiencia del apóstol Pablo y de todos, absolutamente todos los creyentes. Y ahora dice: vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. En 2 Corintios 13:3, Él dice: les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Él sabía que Cristo vivía en él y que Cristo hablaba a través del apóstol Pablo. Otros no han tenido oportunidad de escribir cartas, pero el apóstol Pablo sí, y por eso pone la verdad. Eso es la palabra de Dios. Cristo no es débil cuando se trata con ustedes, sino que es poderoso entre ustedes. Así dice 2 Corintios 13:3. Dice: Cristo habla a través mío. 2 Corintios 13:5, los corintios estaban portándose más o menos, y entonces él le dice: tienen que examinarse ustedes mismos si son salvos, si tienen a Cristo. Dice: o no se conocen a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que no sean de Cristo. 2 Corintios 13:5 dice: ¿no se dan cuenta que Cristo vive en ustedes? Y le dice a personas que eran muy carnales, bastante desubicados, no sabían hacer bien las cosas, pero el apóstol Pablo le dice: Jesucristo vive en ustedes. ¿No se dan cuenta que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no sean de Cristo? Y el apóstol Pablo en Romanos 15:18 dice: porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea que todos los milagros que hacía el apóstol Pablo era Cristo a través del apóstol Pablo, que, vuelvo a repetir, no es el gran apóstol Pablo, sino es un creyente normal, igual que usted, que tiene el mismo espíritu y tiene a Cristo dentro de su corazón. Jesús dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y eso es literal. Y tendremos amistad. Yo te contaré los secretos, muchas cosas le cuenta a sus amigos. Entonces dice así. Entonces dice:
no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los que no son judíos, con la palabra y con las obras. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. O sea, al tener a Cristo, uno tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y los milagros son hechos por el poder del Espíritu de Dios. Con potencia de señales y prodigios. Él demostraba que Cristo vive y nosotros tenemos que demostrar que Cristo vive a través de nosotros. El otro día vino una señora a casa que la mandó uno de mis hijos y estuve hablando de 2 horas y Dios se entregó a Jesús, entendió todo, escuchó hablar en lenguas, bueno, fue tremendo. Dios la iluminó, la tocó y entendía todo. Y se fue con Jesús. Después hay que disipularlos, ¿no? Porque si no, después... pero le regalé un Nuevo Testamento para que pueda afirmarse en la palabra de Dios y le dije, lo que está acá, créalo, lo que no está acá, no créalo. Acá no figura ni Seferino Namuncurá, ni el Gauchito Gil, ni nadie. No, yo esas cosas no. Bueno, yo me centro en Cristo, dice, bueno, mejor. Me obvié bastante explicaciones. Entonces dice, y de esa manera todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Cristo manifestándose, Cristo hablando a través del apóstol, Cristo viviendo en el apóstol, y también estamos probando que Cristo vive en cada cristiano. Cristo dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y entonces tenemos a Cristo y ahora vamos a ver que tenemos también al Espíritu Santo. En Hechos 1.8 dice, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después, Hechos 2.4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Y empezaron a suceder milagros. Romanos 8.9 dice, ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar, pero el que tiene el Espíritu Santo tiene un poder más fuerte que la naturaleza pecaminosa. Por eso dice Romanos 8.9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, sino que son controlados por el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Porque podría haber personas que no sean salvas y no tengan el Espíritu Santo. Dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. O sea que si uno es de Cristo, tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, tiene el poder más grande de todo el universo. El Espíritu Santo, ustedes recuerden, descendió sobre María. Dice, el poder del Espíritu te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El poder del Espíritu Santo cayó sobre María y nació Jesús. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Miren un poquito del poder del Espíritu de Dios. Entonces, ese mismo Espíritu de Dios habita en cada cristiano. Entonces, dice, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Estaban ahí por pecar, por hacer muchas cosas los corintios,
y en el capítulo 3, versículo 16 dice, ustedes son templo de Dios. Y usted, que está escuchando, si es cristiano, es templo de Dios. Y si no es cristiano, puede ser templo de Dios entregando la vida a Jesús y invitando a que Jesús entre en su corazón ahora mismo. Entonces, dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? 1 Corintios 3:16. Y 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Mire la protección de Dios sobre la persona que tiene al Espíritu Santo. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. O sea, estaba escribiendo a cientos de corintios, de gente que vivía en Corinto. Cada uno tenía el Espíritu Santo, y dice, cada uno es templo del Espíritu Santo, y cada uno es santo, porque cada uno es templo del Espíritu Santo. De tal manera, uno es santo como el arca del pacto, que ahí estaba el propiciatorio, estaba la vara de Aarón, el maná, y entonces allí era donde estaba la presencia de Dios. Y ahora la presencia de Dios está en nosotros. Todas las personas del Antiguo Testamento, llámese Elías, David, Eliseo, personas que hicieron cientos de milagros, muchísimos, no tenían el Espíritu Santo dentro. Sansón, por ejemplo, no tenía el Espíritu Santo, y entonces de repente venía el Espíritu Santo sobre Sansón de afuera y se llenaba de fuerza, de tal manera que se encontraba con un león y él lo despedazaba al león. Le abría la boca, le rompía las piernas, los tiraba. Una vez estaba prisionero en una ciudad que tiene esas puertas de hierro, vamos a decir, de por lo menos 4 metros, 2 puertas de 4 metros de un lado y 4 metros del otro, con las gravas, todo eso, de hierro forjado, imposible de abrir. Dice que las arrancó, ni siquiera la empujó para abrirlas, las arrancó, las levantó y se las puso encima y las dejó tirado arriba de un monte. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo que estaba fuera de él le daba esa fuerza. Ahora nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que estaba fuera de Sansón, lo tenemos dentro de nosotros, pero de manera permanente, no que viene de vez en cuando, y no que en este caso Sansón estaba ungido para tener fuerza. Nosotros, si Dios quisiera, haríamos lo mismo, pero generalmente Dios tiene otros planes para cada uno, pero podemos detener tormentas, detener tornados, podemos levantar muertos, podemos orar por personas que tienen cáncer, SIDA, el mismo virus que está ahora tan de moda. Tenemos el poder del Espíritu de Dios y tenemos a Jesús adentro. Y para Jesús no hay nada imposible. Y no solamente no hay nada imposible para Jesús, sino que nos dice que nosotros haremos obras mayores que Él. Porque Él hizo muchas obras, pero este tiempo final es necesario obras aún mayores. Y nosotros tenemos que creer, porque esto lo dice la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. No es algo que yo estoy tratando de animarlo a usted, sino que es una realidad. Es algo totalmente cierto y es algo que figura en la palabra de Dios.
¿Mm? Entonces, dice 1 Corintios 6, 19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Le está hablando a todos los cristianos. A una nena de 6 años que está jugando con las muñecas, a un chico que está con la patineta, a un obrero que está reparando un carro, a alguien que está sembrando, pero todos tienen algo en común. No se consideran utilizables por Dios y no saben que tienen ese poder dentro. Y nosotros tenemos que abrirle los ojos a todos para que se den cuenta que Dios nos ha llamado a servirle y nos ha dado el poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús lo ha llamado a usted para servirle. Dice en San Juan capítulo 15, dice algo muy interesante. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, nos ha puesto, para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo. Todo. Dice, Señor, ¿podrás querer que yo todo? Ahora, nosotros no entendíamos nada de Dios, pero Jesús nos eligió. Comenzó con Él. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Yo los elegí a ustedes. Si usted es cristiano, ha sido elegido por Cristo. Y ha sido elegido para que vaya y lleve fruto y vuestro fruto permanezca. No ha sido llamado para vivir una vida durmiendo hasta las 12 del día, aunque puede hacerlo, descansando, o ver televisión eternamente, o cuando haya fútbol, ver fútbol y fútbol y fútbol y fútbol, y perder la vida en algo intrascendente. Usted ha sido llamado para llevar las buenas noticias, la salvación, los milagros y todo lo que Jesús tiene, inclusive las palabras de Jesús. Recuerden que el apóstol Pablo decía, Cristo habla a través de mí. Y cosas que no están en la Biblia, profecías y cosas por el estilo. Usted ha sido llamado a una vida sobrenatural, completamente. ¿Se entiende? Entonces, Jesús quiere expresarse a través de usted. Usted ya tiene el poder del Espíritu Santo y tiene el poder más grande de todo el universo. Pero no se da cuenta o está cegado por el diablo en ese aspecto o no se considera o no se le ha revelado. Y yo le estoy hablando de esto para que usted comience a pensar que usted es alguien sobrenatural. Usted es alguien sobrenatural. Yo me di cuenta cuando todavía no era ni convertido a Jesús, cuando a quemarropa me tiraron 4 tiros y las balas desaparecieron. Ya a 2 metros mío, con un rifle, asomado de una camioneta, un ladrón, me tiró al pecho y yo veía el fuego que venía y la bala desaparecía. Entonces, cuando al segundo disparo, ya el hombre empezó a gritar desesperadamente, hizo 4 disparos. 4 disparos. Y las balas desaparecieron. Y salieron con la camioneta arando,
gritando desesperadamente y no entendiendo el por qué yo no me morí. Y ahí empecé a pensar, me parece que estoy en algo sobrenatural. Estamos en algo sobrenatural. Entonces, dice 2 Corintios 6:16, porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, dice, todo lo que pertenece al Padre, dice Jesús, es mío. Y el Espíritu le dirá todo lo que reciba de mí. O sea, el Espíritu Santo nos habla, nos guía. Tenemos que captar la voz del Espíritu y el Espíritu Santo vive en nosotros. Ahora, hemos visto que Jesucristo vive en nosotros, que el Espíritu Santo vive en nosotros y Dios Padre. Y hay un pasaje que dice así, San Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, que el que ama a Jesús, guarda la palabra, el Padre nos ama y vendrá a vivir en nosotros. Dios Padre, el que está en luz inaccesible, el que nadie ha visto ni puede ver, el Rey de todos los cielos, vive en nosotros. Y también está al lado nuestro. El Señor Jesús dice, cuando tengan un problema, entren a su cuarto y tu Padre que está ahí te va a escuchar y te va a responder en público. Tu Padre que está en secreto. O sea, que cuando usted está en su cuarto o cuando está en cualquier parte, ahí está Dios. Pero quiero decirle que Dios Padre mismo vive en usted, porque si no, nos diría que el Padre hace morada en nosotros. Entonces, y el Padre, como dice Job, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. David dice, aún no está la palabra en mi lengua y tú, Jehová, la sabes toda. O sea, lo que vamos a decir, sabe absolutamente todo. Y a su vez, somos seres sobrenaturales porque tenemos al Padre, porque tenemos al Hijo, porque tenemos al Espíritu Santo. Y a su vez, Hebreos 1:14 dice que estamos rodeados de ángeles. Hebreos 1:14 dice, por lo tanto los ángeles son sirvientes, son espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Si tenemos a Cristo somos salvos y estamos rodeados no de un ángel de la guarda, porque el ángel de la guarda no es uno, ni tampoco hay que hacer oración al ángel de la guarda, sino que son muchos ángeles que están alrededor nuestro. Así que cuando usted va caminando, es templo del Espíritu Santo, Cristo vive en usted, el Padre vive en usted y está rodeado de ángeles. No hay nada imposible para Dios que vive en usted. Y Jesús dice, nada le será imposible a nosotros. Como le dijo a Moisés, divide el Mar Rojo.
Moisés dice, Señor, estamos en este problema. Y Dios le dice, ¿por qué clamás a mí? Decile a los israelitas que se metan en el mar. Y tú divídelo levantando la vara. Ya le había dado el poder de dividir el mar rojo. Dios le dio el poder, lo tenía que hacer Moisés. Y Moisés levantó la vara y se abrió el mar rojo. Y así nosotros tenemos que levantar la vara y se van a abrir personas que tienen cáncer, se van a sanar personas que tienen SIDA, personas homosexuales, personas con enfermedades incurables, piernas que se estiran, todo. Todo eso ya dijo Dios que lo podemos hacer. Entonces, Jesús se movió en el poder del Espíritu Santo y nos ha dado el poder del Espíritu Santo a nosotros. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino en Pentecostés y vino cuando nosotros nos convertimos a Jesús. Entonces, dice Jesús en Lucas 11:20, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y nos manda a conquistar este mundo que está bajo el diablo. El diablo se mantiene en ignorancia a los creyentes y a los no creyentes, porque dice en la parábola del sembrador que cuando se predica la palabra, viene el diablo y se la roba para que no crean y no se salven. Se la roba de alguna manera, tal vez diciendo, poniéndole en la mente, mirá, este te quiere hacer cambiar de religión, o este hombre te quiere por el dinero, entonces mejor alejate, o qué van a decir tus amigos, que te van a cargar, o vas a perder todo, y entonces la persona se le borra y se aparta. Pero es el diablo el que funciona. Estamos rodeados de demonios y el diablo es el que maneja todo, pero estamos rodeados de ángeles y de Dios que vive en nosotros. Somos intocables. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Dice en Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea, que el jefe de todas las huestes espirituales del mundo, son millones de millones, viniera en persona a usted, dice, resista al diablo y va a huir de usted. Y Jesús dice, yo le doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Nos ha dado potestad de expulsar cualquier tipo de demonios. Y ya lo tenemos. Pero es como que vamos a construir una casa y contratamos a 20 obreros y uno pone los ladrillos y los 19 miran. Y dice, y no sé si hacer algo, voy a tomar mate. Y entonces así pasa en las iglesias. El pastor trata de hacer las cosas y en la mayoría, gracias a Dios que la nuestra no pasa, tenemos muchos buenos colaboradores, pero miran, bueno, si el pastor tiene inquietud de salvar, salva las almas. Y hay personas cristianas que ni siquiera saben el plan de salvación. Debajo de este video hay otro video que prediqué ayer, que le recomiendo que lo vea, porque le habla sobre cómo ser salvo y se lo explico muy detalladamente con versículos, y usted lo puede compartir. Otra cosa, le pido que compartan lo que ponemos en Facebook, en YouTube, en todos los materiales que estamos poniendo, porque nos estamos esforzando mucho, poniendo fotos, poniendo textos. Entonces usted tiene ahí, puede entrar en mi Facebook
Gustavo Adolfo Isber Perlender, o también en la Iglesia Cristo Rey, Miramar, o en Gustavo Isber Perlender II, o en Gustavo Adolfo Isber Perlender, doctor en teología. Puede entrar en eso y tomar, copiar y mandar a sus amigos para que sean salvos y tengan a Cristo y pasen de muerte a vida. Entonces, Jesús dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nosotros podemos expulsar demonios y el reino de Dios se acerca a través nuestro. Y ahora escuchen un poquito más. Dice, hablando del diablo que está en el mundo, y él es el príncipe de este mundo, pero no es el que manda. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Así que es una realidad. Hay gente que ni sabe que existe el diablo. Entonces el diablo lo lleva a pecar, lo lleva al infierno, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús dice, Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y ese es el diablo, y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Jesús ya ató al diablo, lo tiene atado, tiene las llaves de la muerte y del infierno, lo venció en la cruz. Entonces Lucas 11:21 dice, cuando el hombre fuerte armado, que es el diablo, guarda su palacio, que es el mundo, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, o sea Jesús, y Jesús viene en cada cristiano, ya lo venció Jesús, pero ahora Jesús viene en cada cristiano, dice, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita las armas en que él confiaba, la mentira, el engaño, enfermedades, de todo, y reparte el botín. O sea, él tiene prisioneros, almas de hombres, así dice en Apocalipsis, que tiene las almas de los hombres en sus manos, están engañados y están están engañados sin darse cuenta, ¿no? O sea, ser ateo es estar totalmente engañado porque no va a ir al cielo. Ser indiferente a Dios, está totalmente engañado. Y cada cristiano tiene su nivel de engaño. Algunos más, otros menos, pero todos tienen algún nivel de engaño, ya sea inclusive San Pablo para abajo. Todos tenemos un nivel de engaño en el cual tenemos que vencer con la revelación de Jesús. Entonces, viene otro más fuerte que él y le vence, y le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. El botín son las almas encadenadas que tiene el diablo para llevar al infierno, engañadas, con religiones falsas, con ateísmo, con filosofías, con pecados, ¿no? Hay gente que piensa que el infierno va a ser una orgía total y va a ser una diversión total, y así me dijo una persona bastante inteligente, y yo le digo, pero vos no entendés absolutamente nada. En el infierno es llamas y no va a haber ningún amigo tuyo. No, yo quiero ir al infierno porque están mis amigos. Sí, nunca vas a estar junto con ellos, vas a estar quemándote a solas y los demonios van a estar clavándote cosas y vas a estar en medio de un tormento eterno. En cambio en el cielo, sí, en el cielo vamos a estar en una nube tocando el arpa. No, en el cielo nada que ver, vamos a tener actividades, va a haber cosas que en la tierra no existen, música celestial, todas las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han pensado los hombres que pueden existir, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces,
el cielo invade la tierra en la persona de Jesús y en la persona suya. Y usted está puesto para invadir el reino de las tinieblas, hablándole a una persona de Dios y que la persona se convierta y ya la sacó del reino de las tinieblas. Entonces, usted cuando le habla a una persona y la persona acepta a Cristo, la saca de la potestad de Satanás y entra al reino de los cielos. Entonces, dice, cuando viene otro más fuerte que él, que está en usted, más fuerte que el mismo diablo, y le vence, le quita las armas en que confiaba, la persona está engañada, usted le predica, la persona está enferma, usted le muestra la verdad, le muestra, ora por ella, la persona se sana, etc. Y ve que Jesús vive en usted y usted está demostrando que Jesús es más fuerte que todo aquello que aquejaba a la persona. No hay situación que Jesús no pueda arreglar, no hay pecado que Jesús no pueda perdonar, no hay enfermedad que Jesús no pueda sanar, sea el COVID o cualquier otra cosa, cáncer, etc. No hay nada que Jesús no pueda hacer a través de usted. Entonces, Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Padre está en secreto en el aposento alto. Y entonces ellos, sabiendo todo eso, los discípulos, los primeros discípulos, Marcos 16, 20, ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea, estamos en la misma posición que ahora. Entonces, sabemos que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, no estar a ver, pararse en la plaza, empezar a gritar, y lo toman por loco. No, saber el momento que tiene que hablar, cuando Dios le presenta oportunidades, y usted tiene que orar para que captar si esto viene de Dios, si esto es el momento justo, y entonces lo habla naturalmente y Dios hace milagros naturalmente. Una persona dice, yo tengo este problema en los bronquios, bueno, ¿quiere que ore por usted? Bueno, oro, y se sana, entonces usted le dice que es Jesús, y la persona empieza a creer en Jesús, y ya la persona se traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces ellos, los discípulos primitivos, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. No solamente el Señor está dentro, sino que está al lado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está en todas partes. Y confirma la palabra con las señales que le hacía. Jesús nos da autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y dice San Lucas 10:19, y esto no lo digo yo, Jesús le dice, miren, yo les doy potestad, autoridad, de pisar, de pisotear, de hollar, serpientes y escorpiones, se refiere a los demonios, y sobre toda la fuerza del enemigo y nada los dañará. Eso es una palabra de Dios, Lucas 10:19, para usted, si tiene algún temor, nada le puede dañar, ninguna fuerza del diablo. Mateo 10:1 dice que Jesús, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, para que los echen fuera de las personas y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Podríamos hablar media hora sobre toda enfermedad y toda dolencia. Hay personas que tienen dolencias. Usted tiene autoridad. Nunca se le ocurrió orar por una persona, me duele acá en la rodilla, tengo un dolor en la pierna, tengo reuma, tengo el ciático que no doy más. Yo he orado por varias personas que tienen ciático, que tenían y se sanaron. Después se olvidaron, pero en algún momento se van a acordar que fue Jesús el que los sanó. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos,
para que los echen fuera de las personas y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 17 dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos es acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos, expulsen los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Ustedes recibieron gratis este poder. Y quiero subrayar esto. Mateo 10:8. Usted tiene el poder de Dios. Dice a todos los discípulos, le dice, ustedes recibieron gratis este poder, yo se lo he dado, ya lo tienen, utilícenlo. Por supuesto, dice, no cobren nada por emplearlo, como los curanderos. Si alguien quiere cobrarle por alguna sanidad, ese no es de Dios. Ya lo saben. Entonces, ustedes recibieron gratis este poder. Ya tengo el poder, diga. Dios me dio el poder. Puedo ejercerlo. Tengo la habilitación de Dios. Dios me lo está diciendo ahora a través de la predicación del pastor. Usted tiene el poder de Dios. Entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las personas. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, demonios, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, van a tener una protección especial en el caso de que alguien los quiera matar, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Para que se sane un enfermo, tiene que usted poner las manos o ungir con aceite o orar por esa persona. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la siguen. Ese es el tiempo que estamos ahora. El Señor está en el cielo, pero está en nosotros. Está al lado nuestro para confirmar la palabra con las señales que la siguen. Nos ha dado autoridad sobre todos los demonios para expulsar demonios y para sanar enfermedades. Y saca el ejemplo de Elías, que era un hombre que hizo Dios muchísimos milagros. Dice, era tan humano como cualquiera de ustedes. Sin embargo, oró con fervor para que no cayera lluvia y no llovió durante 3 años y medio. Y más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió la lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Elías era un hombre de Dios que Dios usó con milagros, pero no tenía el Espíritu Santo permanentemente como tenemos nosotros, no tenía a Cristo y no tenía al Padre. Él caminaba al lado de Dios y Dios obraba en su momento. Pero nosotros somos más que Moisés, somos más que Elías, somos más que Eliseo, y estoy nombrando los que más milagros hicieron en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay expulsiones de demonios porque no estaba el poder del Espíritu Santo residiendo en cada uno. No habla de expulsar ningún demonio, y los demonios estaban, obviamente, son los mismos demonios que estaban ahora, porque no hay nuevos demonios, sino que son los mismos de siempre. Entonces, quiero compartir un poquitito más, ya termino. Dice Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. No habla de morir porque en realidad murió, pero habla de dormir porque la persona va al cielo directo, ¿no? Si es de Dios. Entonces, pero lo que quiero recalcar es que David no desperdició su vida. Dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Y usted debe servir a esta generación según la voluntad de Dios. David, su época, él sirvió a Dios, sirvió a su propia generación y lo hizo según la voluntad de Dios. Usted nació ahora
tiene todo el poder, tiene el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesús, Jesús vive en usted, el Espíritu Santo vive en usted, el Padre vive en usted, tiene la autoridad de Dios, el llamado de Dios. Obre, por lo menos comparta en internet algún mensaje de salvación, comparta alguna cosa, esfuércese, ore, haga oraciones por los enfermos, preocúpese por las personas, pida ser lleno del Espíritu Santo para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten más y más en usted. Recuerden que cada cristiano es un misionero en el lugar donde Dios le ha puesto. Y si usted vive acá y tiene una carnicería, usted es el siervo de Dios en la carnicería. No voy a ir ahí y yo capaz que no voy a conocer ninguno de sus clientes, pero usted es el que Dios puso ahí y tiene la responsabilidad de transmitirle el mensaje de Dios en el momento oportuno, cuando Dios le cree las circunstancias para que usted se dé cuenta que es el momento de hablarle. Entonces, dice la palabra de Dios que David, habiendo servido a su propia generación, nosotros estamos en esta generación, según la voluntad de Dios, después durmió y fue al cielo con sus padres, fue reunido con sus padres. Nosotros estamos en esta última generación, tal vez Jesús venga antes y nos lleve al cielo con mis padres, por lo menos que eran creyentes, y con todos aquellos que figuran en la Biblia y los que no figuran, y los millones y millones que están en el cielo. Empleemos las armas que Dios nos ha dado, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas del diablo. Ahora voy a hacer una oración para que Dios le revele a usted, para que se afirme en esta palabra, y voy a orar por aquellas personas que tienen cáncer. Siento la unción de Dios de orar por aquellas personas que tienen cáncer, tengo la carga. Dios me ha hecho orar por muchas personas que tienen cáncer, que tenían cáncer y se sanaron. Entonces Dios puede hacerlo una vez más. Así que voy a orar primero para que Dios le revele esto que hemos hablado. Usted lo puede escuchar de vuelta, puede compartirlo, puede asimilarlo, y no se ponga cargas, pero sí sepa que usted es alguien sobrenatural, es alguien que está más allá y que se mueve en una esfera no natural. Cuando los médicos dicen esta enfermedad es incurable, pero Jesús en usted puede sanarla. Entonces, no nos movemos según las circunstancias, según el sueldo, según lo que vemos nuestros ojos, nos movemos según lo que Dios puede hacer. Las armas de nuestra milicia no son humanas, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si hay fortalezas espirituales que están en su vida, destrúyalas en el nombre de Jesús. No espere que el pastor vaya, no espere nada, sino ataque usted y dígale en nombre de Jesús, destruyo esa fortaleza que me está, tal vez sea falta de trabajo, tal vez sea falta de salud, destrúyela en el nombre de Jesús, porque Dios ya le ha dado la autoridad y le ha dado el poder. Jesús dice, ustedes recibieron gratis este poder. Ya lo tiene usted. Entonces vamos a orar, vamos a hacer una oración y voy a pedir que Dios le revele, y voy a orar por aquellas personas
que tienen cáncer, que Dios les esté sanando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esta palabra quede grabada en las mentes y en los corazones de las personas. Graba estas palabras, Señor Santo, en aquellos que han escuchado este mensaje, en aquellos que lo van a ver, Señor, en el Facebook, aquellos, Señor Santo, que lo van a ver en los videos, Señor Santo, cuando lo puedan reproducir. Padre Santo, yo te pido que grabes esta palabra en la vida y en la mente y, Señor Santo, que la puedan poner por obra, Señor Santo, y vivirla, Dios mío, desde el más pequeño hasta el más grande de todos los que han escuchado este mensaje. Padre, ahora yo te ruego en el nombre de Jesús que sanes a las personas que tienen cáncer. Sana a esas personas, Señor, que tienen cáncer. En el nombre de Jesús, ordeno a esos cánceres que se vayan y se sequen. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cáncer, te ordeno que te vayas de esa persona. Cánceres se van ahora. Se sanan personas que tienen cáncer. En el nombre de Jesús. Ya no tienen más cáncer. En el nombre de Jesús. Padre Santo, ordeno, Señor Santo, conforme a tu palabra sea hecho. Señor Santo, que esas personas, Señor, desaparezcan esos cánceres. Desaparezcan esos cánceres. Señor, si hay gente que está escuchando de otros países y tienen cáncer, en el nombre de Jesús reprendo y ordeno que se seque ese cáncer, que se vaya ese cáncer. En el nombre de Jesús. Padre, obra con tu poder, Señor. Tú has prometido, Señor Santo, Señor, tú has dicho, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y yo te pido ahora que ese cáncer se vaya, sea sanado y sea limpiada esa persona y esté bien, Señor Santo, para tu gloria y honra. Toda la gloria es para ti, Jesús. Jesús es el sanador. Jesús es el que sana las dolencias. Jesús en nosotros tiene todo el poder del universo y Jesús no rechazó nunca una oración ni rechazó a alguna persona que fue a pedirle oración por otra persona. Jamás Jesús dejó sin obrar, Señor Santo, jamás Jesús dejó sin sanar a alguien que fue a Él. Por eso, Señor, nos basamos en tus sagradas escrituras, nos basamos en tus promesas y en el nombre de Jesús reprendemos y ordenamos que todo cáncer sea sanado. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, le mando un fuerte abrazo, Dios le bendiga mucho, estamos en contacto en lo que podemos. Estamos saliendo a las 6 de la tarde, cuando podemos, salimos a las 6 de la tarde por mi Facebook, Gustavo Adolfo Isber Perlenda. Un abrazo fuerte y Dios le bendiga, los quiero mucho.